Recuerdo que caminábamos juntos, descalzos bajo el fuego de la mañana. Habiéndonos mudado recién, con tranquilidad ella me guiaba de la mano. Frecuentemente agujas salían del suelo a pinchar mis pies. Pero mi hermana, que me felicitaba por haber ingresado a la escuelita, no quise molestarla con quejas. Ya llegado allí, mi hermana se despidió de mí con un beso en la frente, y sin sentir apego alguno, me sumé al juego de algunos niños de mi edad que corrían por el patio. Mi primer día fue, sin dudar, un día caluroso, o más bien, lo habría sido, tal vez. Sin embargo, al momento de hacer la fila, brotó agua desde la tierra, levantándose con lentitud hasta adherirse a mis tobillos. Giré mi cabeza hacia los costados. Nadie se veía preocupado, así que lo soporté imitando a los demás. A medida me acercaba al salón, el agua subía y subía, mojándome el mentón. Volví a girarme hacia los demás y abrí mis ojos al ver que tendría que sentarme en mi pupitre. Respiré hondo, junté valor entre mi duda y me senté. Mi bocanada de aire no podría durar para siempre, por lo que no tuve otra opción que respirar bajo el agua, como un pececito. Tonatiuh me habría convertido en uno. Giré de nuevo, y esta vez no fue lo que observé, sino lo que escuché, que me dejó perplejo. Viéndolo ahora, sé que era la distorsión del sonido en el agua. Estoy seguro. No comprendía ninguna palabra deformada dentro de ella. Glu, 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 repetían ellos, entreverados. Incluso el maestro, que con una hoja en su mano iba glu, glu, y solo un alumno respondía glu. Los iba mirando bien, porque entendía que en algún momento sería mi turno. El maestro se acercó a mí y repitió lo que en su hoja se hallaba escrito. —¿Glu, glu, glu? —preguntó él. —Plop. Cerré mi boca de inmediato. El maestro se volvió a acercar a mí, con su rostro desfigurado, su forma zigzagueada, y con su lengua deforme volvió a preguntar algo que no lograba entender. —Plop, plop, plop. —Plop, plop, plop, plop. Insistí. No importaba cuánto intentara hablar, era solamente capaz de emitir burbujas. ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué no salía mi voz distorsionada también? ¿Por qué era el único? No se me dio tiempo para buscar respuesta alguna, ya que rápidamente el maestro me sacó de la clase. ¿Lo habría hecho enojar? Me arrastró con fuerza por el agua que inundaba la escuelita hasta otro tipo de sala, donde se encontraba una mujer igual de deforme. De alguna manera, el tono del maestro había cambiado, y la distorsión vocal aumentaba de volumen. Era morrito, pero estaba claro que hablaban sobre mí, el niño que vomitaba burbujas. Mi corazón latía muy fuerte, y ahora puedo asegurar que la presión me aplastaba contra el piso, debilitando mis temblorosas piernas. El final de su catarsis fue cuando no pude aguantar más, y lágrimas recorrieron mi rostro. El maestro me preguntó algo en un tono hostil, y la mujer le respondió de la misma manera. Ella se levantó de su silla, y agarrándome de la mano me llevó hasta el baño. Me sentía tan perdido, y obviamente le quise preguntar más de 1000 cosas, pero todo esfuerzo era inútil. Solo podía hacer burbujas, ¿cómo se suponía que entendiera? ¿Es mi culpa? ¿Me puedo arreglar? Intenté decir, pero la mujer se enfocó en pasar un trapo por mi cara y me dijo solo una cosa. Glu. Me llevó de nuevo a aquella sala, pero el maestro ya no estaba allí. Escuché un par de distorsiones más y callado pasé la tarde. En algún punto de mi aburrimiento, llevé mi vista hacia el techo y vi que el agua estaba bajando. Casi de inmediato, la mujer tocó el timbre, por lo que traté de salir de la escuela. ¡Qué sorpresa cuando vi a mi hermana entrar a buscarme! Yendo en contra de mi creencia, ya que daba por sentado que me sacaría de aquel lugar, se dirigió hacia las personas desfiguradas. ¿Será que a mi hermana le saldrán burbujas igual que a mí? Pensé. De una forma lenta, el agua trepó y sumergió a mi hermana, y deformada habló. Glu, glu, glu. Aguantando una punzada en el pecho, pude saber que en realidad el problema era yo. Cuando terminaron su charla, el agua se absorbió en la tierra,
y quedó nomás aquel ambiente seco que me acompañó al principio. A comparación, prefería 1.000.000 de veces el dolor de las agujas y la arena en mis ojos a la sensación de ahogarme en ese mar de palabras ininteligibles. En algún momento, de regreso a casa, quise hablar con mi hermana y contarle todo lo que me había sucedido, y cómo no quería regresar allí y que no entendía nada y que no me sentía salvo en ese lugar tan hermoso que me había descrito antes. Pero, ¿no me saldrían burbujas otra vez? Mi hermana era una de ellos, después de todo. No volverás por un tiempo, pero regresarás, tranquilo, habló con una cálida sonrisa. Tal y como lo dijo, los primeros días las pasé en mi casa. En las tardes, mi hermana me buscaba para explicarme los deberes que mi maestro le daba, pero no había forma de que los hiciera. El habernos mudado para mejor solo me parecía una gran mentira. Un día, hartado de todo, me escabullí a su cuarto y saqué una cajita colorada del cajón. Corrí lo más rápido que pude y encontré la manera de subir al techo. Me senté y comencé a releer los escritos, los poemas y las piedras brillantes que tanto me habían enseñado a atesorar. Los deberes de aquel maestro no hablaban de nada que supiera. Sentía que todo había perdido su valor. Desde arriba pude ver a mi hermana colgando la ropa. Habían veces en donde tan solo deseaba volver a casa, a mi verdadera casa, donde todos los niños tienen la piel tepache. El agua no domina las palabras ni distorsionaba a las personas. Recordándolo con mi visión actual, me sentía traicionado. Pensaba que mi hermana me había arrebatado todo. Mi cantón, mis amigos, las canciones, los juegos. Porque, aunque ella pensara que no la estaba viendo, siempre la escuchaba cantar Chiquillegua a solas, como en ese momento, cuando la veía tender la ropa. El quinto día, ya habiéndome resignado a trepar el techo una segunda vez, un olor húmedo se impregnó en mi nariz al sentarme en mi silla. Giré la mirada hacia el suelo embarrado y con rapidez se subió el agua hasta tocar mis pies que ni siquiera lograban llegar al piso. Al abrirse la puerta de enfrente, entró una ola tan grande como un océano e inundó mi casa entera. Con el agua también llegó un hombre desfigurado, alguien que pude reconocer muy bien, porque era el maestro de la escuela. No comprendía por qué ese hombre estaba en mi casa, por qué se sentó en la misma mesa que yo, ni por qué mi hermana le daba deberes a él. Al principio, dudé que fuera a quedarse por mucho tiempo, pero después de aquel día, el maestro vino todas las tardes a mi casa, para hacer los deberes que mi hermana le entregaba. Usualmente el hombre hablaba para sí solo, y a pesar de que no entendía ninguna palabra, parecía estar quejándose todo el tiempo. A menudo veía cómo discutían mi hermana y él, y se terminaría yendo con tan solo la hoja que ella preparaba. Algunas tardes trataba de hablar conmigo, con esa voz ondeada que me alarmaba. Yo prefería quedarme callado porque seguramente lo molestaría con las burbujas como la última vez. Ciertamente aquel hombre me daba miedo. Me daba miedo porque no lograba entenderlo, ni él a mí. Mi tarde más feliz fue cuando, al haber terminado mis deberes, tomé una hoja y me puse a dibujar lo que no podía contarle a nadie. Dibujé con esfuerzo un varoncito con burbujas. En la esquina de la hoja dibujé un sol. Si Tonatio me vigilaba, mejor no olvidarme de él en mi dibujo. Al verme tan contento, supongo, el maestro me habló. «Glu, glu, glu», señalando mi dibujo. ¿Quería que lo dibujara él también? Con mi lápiz lo señalé a él e hice como que rayaba la hoja. Tal vez si usaba ese tipo de métodos lograría entenderme. Para mi goce, el maestro asintió con la cabeza y comencé a dibujarlo. Primero, su cabeza irregular y su cuerpo ondeado. Su lengua deforme y sus ojos pequeños siguieron. Sus cejas arqueadas, porque usualmente estaba molesto, y sus zapatos. Aunque aún no sabía dibujar zapatos. De todas formas, una vez coloreado de azul, se lo mostró el maestro. Fue algo extraño, cómo él se quedó viéndolo por un largo tiempo. Cuando llegó mi hermana, el hombre rápidamente escondió el dibujo y soltó una pequeña burbuja. No quería que se lo llevara, pero tampoco quería soltar burbujas, así que me mantuve callado. El maestro se fue tranquilamente.
No hubo discusión ni alguna mueca molesta. De hecho, desde ese día, nunca volví a escuchar ninguna queja ni discusión, y él empezó a hablar más conmigo. Claramente no entendí ni una sola palabra, pero al menos no daba miedo como antes. Pasaron las estaciones y de repente un día aquel hombre no vino. En ese momento mi hermana me dijo: «Pronto regresarás a la escuelita, ¡anímate!». Y así fue. El día siguiente me encontraba caminando junto a ella por el mismo camino arenoso. La brisa templada acariciaba mis orejas mientras levantaba polvo por todos lados. Cuando llegamos a la escuelita, no quise soltar la mano de mi hermana, y me pegué a ella el máximo tiempo que pude. Miraba aquel edificio receloso, pues no quería volver a esa pecera otra vez. Sentía pavor y, sobre todo, no quería enfurecer a nadie por mis burbujas. Seguramente no sería capaz de soportarlo una segunda vez. Al momento de hacer la fila, el agua resurgió desde el piso, apoderándose de la suela de mis zapatos. Me giré a los demás y noté que, en realidad, pude entender alguna de las palabras. Horrible, no quiero, amigo o bueno. ¿Era esta la razón que detenía el agua de seguir subiendo? Bajé mi mirada, pero me desanimé al notar que seguía pegándose a mordidas de mis piernas. Igual que en mi primer día, seguía mi fila hasta el salón de clases. Para mi sorpresa, al sentarme en el pupitre, el agua quedó a la altura de mis hombros, dejando mi cabeza totalmente seca, hecho que me hizo sentir aún más nervioso. Era una actitud muy extraña de parte del agua. ¿Qué estaba pasando? ¿Había hecho algo bien sin darme cuenta? Sin embargo, esa pequeña ilusión se destrozó cuando estalló una ola de agua contra el salón, inundándolo al momento donde el maestro leyó su hoja. Volví al miedo constante de la distorsión. Estaba repitiéndose de nuevo ese sonido incomprensible. Glu, 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 glu. Sabía que cuando llegase mi turno, lo único que sería capaz de hacer era soltar burbujas de nuevo. El maestro se acercó a mí, pero contradiciéndome el pensamiento, el agua comenzó a descender paulatinamente, y entonces dijo: «¿Temachtiani?». Separé los labios en asombro, como si hubiera resuelto el puzzle más grande del mundo entero. Si él estaba llamando mi nombre, entonces estaba pasando la lista. Recordé a mi hermana explicándome lo que debía responder cuando esto pasara, y estaba pasando. Aún así, la felicidad no duró mucho, pues de todas formas, lo único que saldría de mi boca serían burbujas. Sin embargo, el maestro volvió a insistir, a pesar de estar viéndome al frente suyo. «¿Está Temachtiani?». ¿Qué decir? Lo sabía bien, pero saldrían las burbujas. Sabía que el agua me la jugaría nuevamente y cubriría mi rostro, evitando que mi voz salga. Aunque, ¿qué pasaba si no contestaba? ¿Se enojaría conmigo como la última vez? ¿Podría tal vez vencer a las burbujas si lo intentaba? El agua subía lentamente por mi cuello, como amenazándome. El maestro me miró atento, y le sonreí. ¡Mi voz! Mi voz había regresado. Esta vez, con emoción logré hablar. «Presente». Así llega esta desconocida y mágica anécdota a su final. Anécdota cual seguiré recordando y reproduciendo en mi mente una y otra vez, como un CD rayado, incrustado en cada parte de mi memoria. Aquella persona que alguna vez describí como niño, terminó siendo mi maestro. Aquella situación que alguna vez describí como horrible, terminó siendo la más grata dentro de una vida desbordada en quejas. Se acomodó en su silla, reflexionando lo que continuaría su relato. Temachtiani, un hombre que le parecía curioso y que ahora probablemente se hallase convertido en hombre. Años habían pasado montones desde que le ordenaron aprender su lenguaje nativo. Al balancear su vista por la estantería, recordó con cierta nostalgia cada libro que compró con esperanza de aprender sobre sus antepasados. Se levantó y abrió el libro. Aztecas Méxicas, el imperio de Mesoamérica. Tan solo para reencontrarse con un portal de tiempo. Una foto. Recordaba muy bien el titular del recorte. Maestro mexicano aprende náhuatl en tiempo récord. Lo habían pintado de héroe, pero él nunca logró sentirse completamente como uno. Una vida confortable,
seguro que es espléndida. Sin embargo, ¿a cuántas mujeres, hombres y niños hemos enmudecido ante la practicidad moderna? He descubierto que, muy probablemente, la vida no se resume en comodidad, en atajos, ni en borrar caminos u opciones. Tal vez haya riqueza en un lugar desértico, lugares que seguro ignoramos entre nuestros mares de palabras, lugares que olvidamos y dejamos perecer.